entonces vamos a comenzar. La piel. La piel, como ustedes saben, ya lo habrán visto en la clase introductoria, es un órgano muy completo, ¿no? La cual va a tener un sistema de defensa, ¿no? La cual se compone también de la presencia de ciertos microorganismos en la piel que va a permitir que éste funcione bien, ¿no? Esto se va a dividir en una flora residente, ¿no? Que normalmente siempre la encontramos ahí, en algunas zonas de la piel, y una flora transitoria que va cambiando, ¿no? Pero que también podría ser, en algún momento, podría causar algún problema en la piel, alguna infección, ¿no? Entonces vamos a dividir más que todo la flora cutánea en la flora residente, principalmente los micrococos, ¿no? Que comprenden los estafilococos coagulasa negativos, los streptococos, los micrococos, los organismos corineiformes como las corinebacterias, Brevibacterium, el Propinebacterium acnes también, que ahora se le ha cambiado el nombre por Cutibacterium acnes, el Acinetobacter y el Pityrosporum, ¿no? Son parte de la flora residente. En este caso tenemos tanto bacterias como también presencia de organismos micóticos, ¿no? Esta flora cutánea ahora la vamos a llamar microbioma, ¿no? Microbioma cutáneo, hay también el microbioma intestinal, el microbioma cutáneo, es donde nos vamos a centrar ahora. ¿Ya? Entonces, este microbioma o esta presencia de bacterias normalmente de la flora residente va a cambiar según el tipo de piel en la que estemos, ¿no? Si estamos en un sitio donde hay gran producción de sebo, que son las zonas sebáceas, entonces vamos a tener gran cantidad, por ejemplo, de Propionibacterium acnes. A diferencia de los sitios, por ejemplo, donde hay alto grado de humedad, ¿no? En la cual el Propionibacterium acnes no va a estar tan presente. Y más bien pueden estar presentes los corinebacterios, ¿no? Y asimismo es diferente tomar una muestra, por ejemplo, de un área seca, ¿no? Por ejemplo, el área del brazo, del antebrazo, ¿no? Es una flora totalmente diferente. Entonces, la flora cutánea puede estar compuesta, por ejemplo, del estafilococo coagulasa negativo, principalmente en la parte superior del cuerpo, ¿no? El micrococo también, sobre todo el luteus, también puede estar en la parte superior del cuerpo. Los organismos corineiformes son característicos, como ya lo vimos, de áreas húmedas y pliegues, flexuras, ¿no? Como por ejemplo, tenemos la región interdigital, ¿no? En la cual hay bastante calor y maceración entre los dedos, ¿no? Lo que le va a dar, la presencia de estos organismos le va a dar hasta un olor conocido, ¿no? A estas zonas flexurales. El Propionibacterium acnes en zonas sebáceas, ¿no? Y en folículos pilosos, lo que va a estar asociado a enfermedades como el acné, como la foliculitis, etcétera. Asimismo, también vamos a tener gran negativo, sobre todo en áreas secas, ¿no? Y en áreas húmedas también, como el Acinetobacter, ¿no? Que va a estar más en áreas húmedas. Pero esta flora va a modificarse con el tiempo y con varios factores, ¿no? Entre ellos el clima, ¿no? No es la misma flora cutánea de, por ejemplo, la que tenemos nosotros, que por ejemplo los que tienen habitantes de países, por ejemplo, del Caribe, ¿no? Es otra flora totalmente distinta que se va a ver vista afectada por el calor, la humedad que hay en estos países, ¿no? En estos ambientes.
También ya vimos cómo varía según el área del cuerpo afectada, no es la misma flora cutánea la que vamos a tener en las manos, en la cara, en las axilas, en la región genital, van a cambiar y le van a dar cierta adaptación a este tipo de piel, ¿no? Para defenderse de los microorganismos a los cuales se va a enfrentar, ¿no? Factores como la hospitalización también, ¿no? Cuando nosotros nos hospitalizamos, el medio hospitalario tiene diferente bacterias, ¿no? Que a veces son muy peligrosas, ¿no? Como los proteus, pseudomonas, cándidas, ¿no? Que a veces son, eh, son muy resistentes al tratamiento, ¿no? Enfermedades que pueden influir en el sistema inmune del huésped, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, las neoplasias, ¿no? El consumo también de medicamentos, ¿no? Como los corticoides, los retinoides, etcétera, etcétera, que van a cambiar totalmente la calidad de la piel, ¿no? La edad también va a ser un factor en la cual va a haber este cambio en la flora cutánea, ¿no? Por ejemplo, al entrar en la pubertad, ¿no? La población de Cutibacterium acnes, de Pityrosporum van a aumentar en el cuerpo por la razón por la que van a aparecer enfermedades como el acné, como la pitiriasis versicolor, etcétera, características de estas edades, ¿no? El estafilococo epidermidis, las corinebacterios, ¿no? En la etapa neonatal es en el tiempo en que más se va a ver. Los jabones y limpiadores también que podemos utilizar también van a influir en modificar la flora cutánea, ¿no? A veces cuando utilizamos jabones muy fuertes, ¿no? Van a resecar mucho la piel, van a barrer a veces toda la flora cutánea que nos está ayudando a tener un buen funcionamiento de la piel, por lo cual la piel no va a funcionar bien y va a ser más propensa a tener heridas, ¿no? A tener soluciones de continuidad, lo cual puede ser un factor para la entrada de infecciones, en este caso bacterianas, ¿no? Aquí vemos en un cuadrito ya más o menos todo lo que les he dicho, ¿no? Todo lo que influye en la flora cutánea. Entonces, con esta introducción quiero decirles que normalmente la piel tiene presencia de bacterias, las cuales nos van a ayudar y van a ayudar a proteger la piel y a su buen funcionamiento, ¿no? Pero cuando se rompe esta homeostasis por A o B motivos, acá vamos a ver otros factores, se producen las infecciones, ¿no? En este caso vamos a hablar de las infecciones bacterianas, ¿no? Por ejemplo, otro factor, además de la flora cutánea presente, un estrato córneo intacto también nos va a ser un factor de resistencia natural de la piel. El mismo proceso de queratinización, el recambio, el constante crecimiento de la piel, del epidermis, ¿no? Las capas epidérmicas, el desprendimiento de la capa córnea, también, ese recambio celular constante también va a ir eliminando y arrastrando ciertas bacterias, ciertos microorganismos, ¿no? Que nos pueden hacer daño. La presencia de una capa lipídica también va a impedir el ingreso de ciertos microorganismos. El sistema inmune del huésped es muy importante para que haya una buena respuesta a las enfermedades o a la invasión de ciertos microorganismos, en este caso las bacterias, ¿no? La presencia de péptidos antimicrobianos también, que están presentes en el epidermis, ¿no? Así como otros factores como el pH y la temperatura, ¿no? Normalmente el pH de la piel es un pH ligeramente ácido. Y la temperatura, pues también tiene que ser una temperatura adecuada, ¿no? Si hay demasiada temperatura, aumenta la humedad, entonces la flora cutánea en ciertas zonas van a entrar en desbalance, ¿no?
entonces van a haber problemas de predisposición e infecciones. Entonces, ¿qué pasa cuando se pierde este equilibrio? Incluso la flora residente nos puede causar enfermedades, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, vamos a ver que cada una de las bacterias que hemos estudiado, si es que no hay un buen sistema inmune, un buen sistema de defensas, entonces nos puede causar diferentes enfermedades, ¿no? Y complicarnos en forma incluso grave, ¿no? Teniendo la piel como puerta de entrada. Por ejemplo, hay infecciones que pueden estar ocasionadas por el estafilococo coagulasa negativo, incluso llegando a complicaciones tanto como endocarditis, infecciones urinarias, hasta la osteomielitis, ¿no? Podría llegar en forma profunda, ¿no? Ya, bueno, más adelante vamos a hablar de las corinebacterias que van a causar una enfermedad que se llama eritrasma y la queratolisis punctata, características, el eritrasma de las flexuras, la queratolisis punctata de la planta en los pies, el Propionibacterium o Cutibacterium acnes, ¿no? Es parte de la flora cutánea y en algunos individuos predispuestos va a ocasionar el acné, ¿no? No en todos, ¿no? Ya se ha estudiado que la presencia de Propionibacterium acnes en sí o su mayor cantidad no es un factor que predispone al acné, sino hay otros factores que van a hacer que el paciente haga la enfermedad, ¿no? Incluso infecciones posoperatorias, bacteriemias, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a estudiar ahora las enfermedades que se dan cuando esta barrera cutánea, ¿no?, se ve afectada por algunos microorganismos y por traumatismos, por factores del huésped, como por ejemplo malnutrición, como traumas repetidos, diabetes, etcétera, pueden predisponer a ciertas infecciones. Entonces, las piodermias son las enfermedades caracterizadas, que son característicamente causadas por estreptococos y estafilococos, ¿no? Tanto de la flora residente como de la flora transitoria principalmente, como son Staphylococcus aureus y el estreptococo epidermidis, ¿no? Estreptococo piógenes, ¿no? Aquí tenemos un gráfico el cual nos va a decir más o menos la profundidad a la cual se va a dar este tipo de infecciones y vamos a comenzar por las infecciones más superficiales, ¿no? Las que se dan en las capas superficiales, en la capa epidérmica, ¿no? Vamos a hablar sobre el impétigo, ¿no? Luego vamos a hablar sobre el ectima. Ya bajando en la profundidad vamos a hablar de la erisipela, que va a afectar la dermis superficial. Ya profundizando vamos a ir por otras enfermedades como la celulitis, ¿no? Incluso vamos a tener unas palabritas de la fasciitis y bueno, la miositis ya no es parte de la piel, pero pueden llegar a ser tan profundas estas infecciones, ¿no? Entonces, impétigo. Vamos a ver que el impétigo es una enfermedad muy común, ¿no? Es muy contagioso, ¿no? Normalmente por contacto directo, ¿no? Se ve hasta en Gran Bretaña hasta el 2,8% de pacientes afectados en menores de 4 años, ¿no? Y 1,6% en niños de 5 a 15 años, ¿no? O sea, esto es común en la edad pediátrica, pero también se puede ver en adultos, ¿no? Sobre todo con factores de inmunosupresión. Lo vamos a clasificar en dos, el impétigo no ampolloso y el impétigo ampolloso. El impétigo no ampolloso es el más común, el que vamos a ver en forma casi diaria, ¿no? Y el impétigo ampolloso que se va a dar en un 30%, ¿no? Que es un poco más raro de ver. El no ampollar, que es el más común, está provocado principalmente por el Streptococcus pyogenes, ¿no? Del grupo A. Normalmente se disemina de áreas periorificiales a
a cualquier parte del cuerpo, ¿no? Principalmente del área de la nariz, ¿no? También puede ser perioral el inicio de estas infecciones, ¿no? Eh, Van a afectar cara principalmente y de ahí es donde se inicia y puede afectar extremidades, ¿no? Tiene que haber un trauma de por medio, una solución de continuidad en la piel que permita la entrada de esta bacteria, ¿no? Normalmente va a iniciar con una vesícula o pústula y luego va a evolucionar a una placa costrosa con una costra especial de características mielicéricas, quiere decir parecido a la miel, que es brillante, que es adherente a las zonas, ¿no?, erosivas, ¿no? Entonces, tiene estas características, es amarillenta, brillante, adherente, entonces por eso se le denominó como mielicérica, ¿no? Y asociado a eritema. A veces, en casos raros, puede haber linfadenopatía, ¿no? Aquí vemos otro caso característico, ¿no? Entonces, vamos a ver un caso clásico, ¿no?, de lesiones costrosas, amarillentas, rodeadas de eritema, principalmente en un caso clásico de niños, ¿no?, que con afectación de zonas periorificiales, como en este caso vemos, ¿no?, la zona alrededor de las narinas, la zona alrededor de la boca, ¿no? Y este mismo niño también tenía, por ejemplo, lesiones en las extremidades, ¿no? Por el mismo contagio, o sea, él se manipula las zonas, a veces puede picar y, bueno, él mismo se contagia con sus manitos, ¿no? Entonces también hay un factor de higiene, ¿no? Pero estas son las lesiones características, siempre con esta costra amarillenta, adherente, algunas veces brillante, ¿no? El impétigo ampollar es mucho menos frecuente, ¿no? Está dado por una respuesta a toxinas del Staphylococcus aureus, ¿no? Que va a afectar la desmoglobina 1, que va a causar un síndrome ampollar, que luego lo van a ver seguro, que es el pénfigo, ¿no? Bueno, esa desmoglobina 1 también se afecta por la toxina del Staphylococcus aureus, causando un cuadro parecido, no igual a un pénfigo, ¿no? Entonces, se presentan vesículas o ampollas que son flácidas, de bordes limitados y sin halo eritematoso característico, ¿no? Pero pueden evolucionar a una costra o collarete cuando estas se denudan, ¿no? Normalmente se van a localizar, a diferencia de la anterior forma de impétigo, más va a ser en zonas de pliegues, en área de pañal. El signo de Nikolsky va a ser negativo, a diferencia del pénfigo, en el cual vamos a ver un signo de Nikolsky positivo, y se puede hacer una tinción de Gram para corroborar el diagnóstico, ¿no? En la cual vamos a ver unos pocos Gram positivos. Aquí vemos en la imagen de la derecha algunas fotos, ¿no?, de un impétigo ampollar, ¿no?, en la cual vemos estas ampollas muy flácidas, ¿no?, en la piel, que pueden evolucionar a un contenido algo turbio, algo amarillento con el tiempo, y luego se esfacelan, ¿no?, y van a dejar estas lesiones secundarias a las vesículas o ampollas, que son las erosiones, ¿no? Entonces, mucho menos común el impétigo ampollar. Es, por ejemplo, una lesión erosiva secundaria a un impétigo ampollar, ¿no?, con un collarete característico. En el tratamiento, bueno, vamos a echar mano. Principalmente el tratamiento tópico es de primera elección en el impétigo,
por ejemplo, los antibacterianos como la mupirocina, el ácido fucídico van muy bien, ¿no? La bacitracina y bueno, últimamente ha salido un nuevo tratamiento tópico que es la retapamulina, también que ha sido aprobada por la FDA para el tratamiento del impétigo, ¿no? Si es que no hubiera respuesta o hay demasiadas lesiones, son muy extensas, entonces podemos echar mano del tratamiento sistémico con jarabes o pastillas, ¿no? Por ejemplo, la cefalexina, la cefuroxima, los macrólidos como la eritromicina o la acitromicina que van muy bien en estos pacientes. Complicaciones, aunque son raras, a veces se pueden ver, ¿no? La glomerulonefritis postestreptocócica se ve de 3 a 6 meses, a 3 a 6 semanas luego de la infección, ¿no? No es tan inmediata la aparición de la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Y puede ser leve hasta en un grado severo, pero es una complicación rara, ¿no? Pero siempre hay que estar vigilando a estos pacientes, de repente al mes podemos pedir de repente por ahí un examen de orina, ¿no? Si es que se ha notado un cambio de color en la orina, ¿no? Por precaución. Y bueno, cuando no son bien tratadas podemos llegar hasta una sepsis, ¿no? Y con todas las complicaciones que puede tener, ¿no? Una osteomielitis, artritis, linfangitis, que son mucho más raras, ¿no? Pasamos a otro tópico que es el ectima, ¿no? Aquí sí ya la lesión elemental va a ser una úlcera, ¿no? Que es una pérdida de continuidad de la piel con pérdida de capas eh, eh, profundas ya de la piel, ya hablamos de dermis superficial, ¿no? Entonces es una lesión úlcera costrosa de características superficiales, ¿no? A diferencia de otros tipos de úlcera en las cuales lo vamos a ver más profundo, ¿no? En la cual ya llega dermis profunda, a veces tejido celular subcutáneo, ¿no? Esta lesión ulcerada normalmente está cubierta por una costra gruesa, amarillenta y adherente, parecida a la del impétigo, ¿no? Normalmente tiene un borde endurado y violáceo y bueno, es una evolución de un impétigo mal curado, ¿no? O a veces que se da la evolución en pacientes que son inmunosuprimidos y entonces rápidamente se complican a un ectima, ¿no? Y más está relacionado al Streptococcus pyogenes, ¿no? Entonces vemos estas características, incluso pueden tener secreción, ¿no? Secreción amarillenta, purulenta, ¿no? Que también se puede ver en estas clases de lesiones. El tratamiento aquí también es de preferencia sistémico, ahí no va a penetrar bien las cremas. Hay que diferenciar del ectima gangrenoso, ¿no? Que es una enfermedad bacteriana causada por Pseudomonas aeruginosa, ¿no? En pacientes con problemas en el sistema inmune, inmunosuprimidos, ¿no? Hay que diferenciarlo. Normalmente estos pacientes están en mal estado general, a veces hipotensos, ¿no? Tienen, a veces, tienen un síndrome de inflamación sistémica, ¿no? Entonces, no confundir con el ectima gangrenoso, es diferente. Vamos a pasar a otra enfermedad. Entonces, como les dije, el ectima lo vamos a tratar con tratamiento sistémico de preferencia. Podemos echar mano a los mismos antibióticos que el impétigo, podría ser la cefalexina, la citromicina, la amoxicilina también. En casos raros hemos llegado a amoxicilina clavulánica, ¿no? Ahora vamos a pasar a la afección de los anexos, ¿no? La foliculitis, que va a comprometer principalmente el folículo piloso, ¿no? La parte superficial, nada más del folículo piloso, y luego ya, si no es bien curada la foliculitis, ya se puede profundizar, ¿no?
causando una inflamación ya perifolicular, característica de enfermedades como la foliculitis queloidiana, que son procesos crónicos ya. En cambio, las foliculitis clásicas suelen ser superficiales, puede afectar principalmente barba, axila, extremidades, ¿no? Puede iniciar con un traumatismo también, a veces luego de un afeitado, ¿no? O a veces después de procedimientos que han sido contaminados, ¿no? Por ejemplo, hemos visto varios casos luego de peelings, ¿no? También hemos visto infecciones, ¿no? Aquí vemos la clínica característica de la foliculitis, de una foliculitis superficial en la cual solo la parte superficial del folículo piloso está afectado, ¿no? Cuando ustedes lo ven una foliculitis de cerca, van a ver cómo el eritema va a circundar a el folículo piloso, ¿no? A la emergencia del folículo. Acá otro, en una zona no tan pilosa, ¿no? También se puede ver esta presencia de pequeñas pústulas, ¿no? De contenido amarillento y rodeado de eritema, ¿no? Muy superficial. Los forúnculos ya hablamos de un compromiso mayor, ¿no? Cuando la foliculitis no ha sido bien tratada, entonces ya se da una infección alrededor de un folículo piloso, ya sale de la barrera del folículo piloso para formar los forúnculos, ¿no? Entonces ya la clínica va a ser diferente, ya no van a ser pápulas o pústulas alrededor de un folículo, sino va a ser ya nódulos, ¿no? Lesiones más infiltradas, con mayor inflamación, ¿no? Ya va a ser doloroso, muy fluctuante y puede ser, como les digo, una complicación de la foliculitis. Acá vamos a ver una clínica característica en la cual ya es una lesión muy sobrelevada, caliente, dolorosa, ¿no? La cual nos va a mostrar el compromiso ya extenso, con una extensa área de eritema. Eso es característico de los forúnculos, ¿no? Aquí vemos otro en la cual ya hay confluencia de lesiones, varios folículos han sido afectados y han hecho confluencia, ¿no? En este caso podemos hablar también del carbunco, ¿no? Cuando son lesiones inflamatorias más profundas, ya forman placas, ya no son nódulos que rodean a un solo folículo piloso, sino ya se vuelven confluentes, entonces van a formar ya placas eritematosas con múltiples pústulas en su superficie, ¿no? Característicamente se va a dar en zonas de nuca, espalda o muslo, ¿no? También se puede dar en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Se ha visto que se puede diseminar esta infección si es que no se trata a tiempo, ¿no? Puede haber una diseminación bacteriana, una sepsis, y el tratamiento es antibióticos sistémicos definitivamente por 7 días, ¿no? Y calor húmedo, o sea, compresas de agua caliente sobre las lesiones, ¿no? Y antibióticos sistémicos definitivamente. Aquí el tratamiento tópico va a ser insuficiente, se va a quedar muy superficial, ¿no? Entonces necesitamos algo que penetre capas profundas porque ya todo el folículo, incluso la vecindad de varios folículos está afectado, ¿no? Entonces, antibióticos sistémicos. Pasamos ya a la infección de tejidos blandos, a grandes áreas, ¿no? En la piel, ya no van a ser lesiones localizadas, pueden ser lesiones un poco más extensas, que van a afectar dermis, tejido celular subcutáneo e incluso músculo, ¿no? Estos ya suelen acompañarse siempre, ¿no? De fiebre, malestar, dolor, ¿no? Igualmente están causados por estreptococos y estafilococos. Normalmente necesitan también, igual que el resto de tópicos que hemos hecho hasta ahorita, también de una puerta de entrada, ¿no?
esa puerta de entrada puede ser por el trauma, incluso por el rascado, ¿no? Incluso vamos a hablar más tarde de las uñas que pueden estar afectadas con hongos, también pueden ser puertas de entrada para celulitis tanto en los pies como en las manos, ¿no? Más característico en los pies. Entonces, hay que tener en cuenta esas puertas de entrada al momento de tomar los datos de la historia clínica, ¿no? Vamos a hablar primero de la erisipela, ¿no? A veces es difícil diferenciar una erisipela de una celulitis, pero la mayoría de veces tratamos de clasificarlo bien, ¿no? Es una infección de la dermis superficial, ¿ya? Entonces, dermis superior no llega a dermis profunda como la celulitis. Hay compromiso de vasos linfáticos, por la cual a veces podemos ver un aspecto de piel de naranja muy localizado, con bordes bien definidos, ¿no? Más está asociado al estreptococo beta hemolítico, y esto se da en pacientes con factores de riesgo, ¿no? O sea, no es cualquier piel en la que se da, pacientes a veces que tienen linfedemas crónicos, que tienen insuficiencia vascular o estasis venosa, ¿no? En la cual ya la piel ya no tiene una buena irrigación, ¿no? Entonces la sangre se queda ahí mientras no funcione las válvulas de retorno del sistema venoso, lo cual va a causar pues que esta pierna siempre esté hinchada, siempre esté edematosa, ¿no? La cual a veces puede causar prurito, con la mano contaminada uno se puede rascar, ¿no? Esas piernas y causar una puerta de entrada para infecciones, ¿no? Y en este caso, producir una erisipela. También infecciones, ¿no? Como les dije, intertrigos o micosis en zonas flexurales pueden ser también puertas de entrada para las bacterias. Recuerden que la mayoría de los intertrigos, de las tiñas, están asociadas a prurito, entonces normalmente rascado, y eso puede ser también puerta de entrada, ¿no? La misma obesidad también, ¿no? Que va a causar también una éstasis vascular en las piernas principalmente, también es un factor en la cual se puede ver que incluso estos pacientes pueden hacer erisipelas a repetición, o sea, salen de una erisipela con un buen tratamiento y después otra vez tienen esa predisposición a hacer cuadros repetidos de erisipelas, celulitis, etc., ¿no? Principalmente, como les decía, se va a dar en las piernas, pero también se puede ver en otras localizaciones características, como es en la cara. En este caso, ya de erisipela en la cara, ya el tratamiento tiene que ser rápido, se puede diseminar rápidamente, ¿no? Estas infecciones y pueden complicarse, ¿no? Y se caracteriza por dolor, eritema, edema, ¿no? Normalmente de márgenes definidos del tejido normal, ¿no? Vamos a juntar las dos tratamientos al final de erisipela y celulitis porque el tratamiento casi es el mismo, ¿ya? Celulitis, entonces ya hablamos de un compromiso de dermis más profunda y de tejido celular subcutáneo. Puede estar implicado el estreptococo del grupo A, Staphylococcus aureus, estreptococo del grupo B, incluso gram negativos como el Escherichia coli, ¿no? En pacientes inmunosuprimidos. Entonces, como hay varios agentes etiológicos, también hay varias presentaciones. A veces solo puede ser el edema, el eritema y el dolor en la piel, ¿no? A veces también se puede presentar con ampollas, o sea, la clínica también va a cambiar, ¿no? Pero característicamente siempre vamos a buscar el eritema, dolor, calor, ¿no? Sin bordes definidos característicamente, sin colección de pus, porque no, estos no son abscesos, nada por el estilo, ¿no? Pueden, como les digo, dependiendo del agente etiológico, pueden cambiar las presentaciones y presentar ampollas, incluso áreas necróticas, ¿no?
Aquí vemos, por ejemplo, a la derecha, algunas presentaciones de unas celulitis ampollares, incluso con unas ampollas con un contenido blanquecino muy grande, a veces pueden ser ampollas hemorrágicas, ¿no? Y asociadas a lesiones purpúricas también, ¿no? Aquí en el lado izquierdo vamos a ver una prueba en la que se va a hacer en los pacientes con celulitis, en la cual para diferenciar, por ejemplo, de la éstasis venosa, de la insuficiencia vascular, de la dermatitis hipostática, ¿no? Que es la dermatitis que se presenta por la mala circulación de la celulitis, entonces lo que vamos a hacer es elevar la pierna, ¿no? Si al elevar la pierna hay una mejoría de la coloración, entonces estamos hablando de un problema vascular, de un problema circulatorio. Si no hay cambio de coloración, entonces es una celulitis, ¿no? Porque a veces es difícil diferenciarlo, ¿no? Sobre todo ahora se está viendo muchos casos de celulitis en ambas piernas. Era característico solo de una pierna, ¿no? Y eso es lo más común, que normalmente se esté afectada una pierna, pero a veces hay afectación de dos piernas. Entonces hay que diferenciar de una insuficiencia vascular, de otras enfermedades que pueden afectar en forma simétrica las piernas, ¿no? Ya una infección que es muy grave, incluso puede ser mortal, es la fasciitis necrotizante, ¿no? Aquí sí ya hablamos de las infecciones infección de capas muy profundas que llegan hasta la fascia, ¿no? Hasta la fascia muscular. Entonces, estos normalmente se da en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Pacientes que ya, por ejemplo, de la tercera edad, en que ya el sistema inmune ya es un poco deficitario, pacientes diabéticos, alcohólicos crónicos, ¿no? Pacientes con enfermedades como la cirrosis, ¿no? Se va a ver eritema, edema y rápida formación de ampollas, necrosis y crépitos, ¿no? Amplias zonas necróticas, negruzcas, ¿no? Y en la clínica vamos a ver a un paciente que está en muy mal estado general, ¿no? Un paciente febril, taquicárdico, taquipneico, con compromiso del sensorio, ¿no? El cual rápidamente puede entrar en un shock séptico, ¿no? Se dice que puede presentar intensamente un dolor muy intenso al comienzo, que luego evoluciona a la anestesia por la destrucción de todas las fibras nerviosas, ¿no? Por esta infección profunda bacteriana, ¿no? Aquí también otra foto en la cual vemos lesiones purpúricas en una fasciitis necrotizante, ¿no? Que se puede confundir con una celulitis, como vimos anteriormente, pero como les vuelvo a repetir, estos pacientes normalmente están en muy mal estado general, ¿no? Entonces, claves diagnósticas, presencia de shock o hipotensión, ¿no? Cualquier paciente que llega a la emergencia tiene una fasciitis necrotizante, ¿no? Es un cuadro sistémico, fulminante y progresivo. El dolor cutáneo puede ser desproporcionado, muy intenso al comienzo y luego ir a la anestesia. Hay alteraciones en el hemograma, en el perfil de coagulación también. Y bueno, a veces puede estar asociado a estas puertas de entrada, ¿no? Enfermedades como varicela, heridas traumáticas o postquirúrgicas, ¿no? Y quemaduras, ¿no? Extensas que se pueden complicar con una fasciitis necrotizante. Vamos a entrar a otro tipo de infecciones, ahora solo producidas por toxinas, por gram positivos. En esta clasificación tenemos a la enfermedad del síndrome estafilocócico de la piel escaldada, que puede iniciar con una infección en cualquier punto del organismo. A veces puede iniciar con una otitis, una faringitis, ¿no? Incluso un pioderma con un impétigo puede ser la forma de inicio, la conjuntivitis, y luego va a causar
una diseminación, ¿no?, de la inflamación por toxinas, con un eritema generalizado de la piel, presencia de ampollas superficiales, fiebre, irritabilidad y afectación inicial de áreas flexurales y periorificiales, ¿no? Es característica esta carita con esta presencia de estas costras, no necesariamente mielicérica o descamación alrededor de la boca en zonas periorificiales, ¿no? A veces alrededor de las narinas, alrededor de los oídos, etcétera, y áreas erosivas, ¿no? Aquí vemos otro caso característico. Miren cómo la afectación acá es periorificial en un niño pequeño. Normalmente esto se da en menores de 5 años, ¿no? Que llegan con fiebre, irritabilidad, eritema, a veces que se remarca más en las flexuras y que a veces luego se generaliza, ¿no? Tienen muy buen pronóstico a pesar de que se ven con bastante compromiso, ¿no? Pero el tratamiento tiene que ser inmediato y sistémico. Vamos a hablar de otras enfermedades, un repaso muy somero. Por ejemplo, infecciones estreptocócicas de los pliegues que se dan en niños muy pequeñitos, ¿no? En área perianal, ¿no? El intertrigo estreptocócico, que se puede dar principalmente y clásicamente en estas áreas perianales o también flexurales, ¿no? Se caracteriza por una área eritematosa, húmeda, brillante y dolorosa, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, cuando hay afectación perianal, en la defecación hay mucho dolor, ¿no? Entonces hay que revisar bien a los bebitos, sobre todo, que es característico de ellos, el área perianal y saber diferenciar, ¿no? ¿Cómo no hablar de la tuberculosis siendo peruanos, ¿no? Hay las infecciones de tuberculosis cutánea, se ve y cada año se ve que aumentan, ¿no? Los casos de tuberculosis cutánea, ¿no? En sus presentaciones como tuberculosis cutáneas verdaderas o las tuberculides, ¿no? Que son reacciones que se dicen a distancia, ¿no? De la presencia del bacilo tuberculoso en el organismo, ¿no? Entonces, vamos a ver mejor con las fotos de las formas más comunes, ¿no? De la tuberculosis, que son la escrofulodermia, que inicia con una infección tuberculosa de los ganglios, ¿no? Y que luego estos van a fistulizar a la piel, ¿no? Estos son una de las formas más comunes de tuberculosis cutánea en nuestro medio, la escrofulodermia, ¿no? También tenemos acá casos de, bueno, ya lesiones cicatriciales como el lupus vulgar, el chancro tuberculoso, la tuberculosis periorificial, que a veces es bien difícil de detectar, ¿no? O a veces de pensar en este tipo de etiología. La tuberculosis verrucosa cutis, la cual puede imitar tan igual como una verruga, ¿no? Y hay muchos pacientes que a veces vienen con lesiones muy extensas, pensando y con diferentes tratamientos para las verrugas, y al último nos damos la sorpresa con que es una tuberculosis, ¿no? Una tuberculosis verrucosa cutis, de muy buen pronóstico si es que lleva el tratamiento, ¿no? El lupus vulgar también, en la cara, en el dorso de las manos, ¿no? Y dentro de las tuberculides, el más común es el eritema indurado de Bacin, que lo van a ver como un diagnóstico diferencial del eritema nodoso, ¿no? Son dos tipos de paniculitis diferentes, ¿ya? Está el eritema indurado de Bacin, va a tener unas características, se van a presentar nódulos que normalmente ulceran, ¿no? En piernas de mujeres principalmente, ¿no?
Algunas palabritas del eritrasma, que es producido por Corynebacterium minutisum en áreas húmedas y calientes, ¿no? Principalmente en áreas de flexuras, ¿no? Que se puede ver acá en esta zona del pliegue, ¿no? De las ingles, en la zona inguinal, también se puede ver las mismas en la zona axilar, ¿no? Que se caracteriza por estas lesiones eritematosas, marronáceas, ¿no? Que a veces se pueden confundir con las tiñas cruris, ¿no? Que son muchísimo más comunes, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta afectación en una paciente obesa, ¿no? De el Corynebacterium en la forma de eritrasma, ¿no? Ven que hasta parece que tuviera un borde activo como una tiña cruris, pero no, es un eritrasma, ¿no? Se ve bastante la humedad, el calor, es un eritema a veces brillante, ¿no? En los bordes, ¿no? Que a veces puede ser tratado por mucho tiempo con antimicóticos, pero se llega luego al diagnóstico de un eritrasma y responden muy bien incluso a tratamiento tópico con antibacterianos como mupirocina, ácido fucídico. La queratolisis punctata, producida por el Micrococcus sedentarius, ¿no? Que va a afectar el espacio interdigital y la superficie plantar y se caracteriza por estos pequeños hoyuelos, ¿no? Que se van a presentar en la planta de los pies, pero característicamente estas plantas van a estar maceradas, blanquecinas, ¿no? Y con un olor bastante característico, muy fuerte, ¿no? Y desagradable. Entonces, esto también es una enfermedad que puede verse con cierta frecuencia, sobre todo en los pacientes que usan mucho zapatos sintéticos o muy oclusivos, ¿no? Que no dejan que el pie esté fresco, ¿no? Que tenga una temperatura adecuada. Algunas palabritas del Haemophilus influenza, que también puede ser, es una infección que puede causar un cuadro clínico parecido a una celulitis, ¿no? Característico de niños pequeños, sobre todo en cara, cuello, tórax o extremidades superiores, ¿no? Puede haber afectación de mucosas, fiebre, leucocitosis, y bueno, el tratamiento también es antibiótico sistémico. Algunas palabras de la Bartonella también, ya para terminar, ¿no? Que va a causar la enfermedad por arañazo de gato, la Bartonella henselae, que cada vez se ve más en nuestro medio, ¿no? Pápulas eritematosas y adenopatías, ¿no? Y la fiebre de la orolla o verruga peruana, que se da por la Bartonella basiliformes, la cual también se puede presentar con fiebre, cefalea, palidez, adenopatías y se caracteriza por estas pápulas y nódulos angiomatosos, ¿no? Que vemos en la foto, ¿no? La característica verruga peruana. Muy bien, esto ha sido un recordaris de algunas de las infecciones bacterianas. Les quise hacer una introducción para que comprendan que tenemos que tener una homeostasis, ¿no? Y la homeostasis también depende de la presencia de ciertos tipos de bacterias que nos van a ayudar a preservar el equilibrio en la piel, ¿no? Si nosotros barremos esta flora cutánea, nuestra piel se va a resecar, va a ser propensa a la infección o a la infestación, no solo por bacterias, también puede ser por virus y por parásitos, ¿no? Que pueden afectarnos y nos pueden causar no solo infecciones bacterianas, sino infecciones parasitarias, micóticas, etcétera, ¿no? Si tienen alguna pregunta, sería interesante absorberla o de repente si hay alguna duda.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, doctora, buenas tardes. Tenía una consulta. ¿En qué enfermedad se puede respetar el triángulo nasolabial? Había escuchado que en el impétigo podía darse, o no es Doctora siempre. Lisette, creo. Sí, doctora, ¿me escucha? Bueno, lo que hemos querido tratar acá son las formas más comunes, ¿no? Y la que ustedes tienen que conocer como médicos generales, ¿no? Y tienen que aprender a tratar, ¿no? Las características clínicas nos van a ayudar a tener un mejor manejo de estos pacientes, sobre todo en las etapas tempranas, ¿no? Cuando ya hay muchas complicaciones, ya, bueno, el tratamiento a veces es un poco más difícil, ya a veces necesitamos que estos pacientes se internen, a veces tratamiento endovenoso con bacterias. Recuerden que estamos en una época en la cual eh, vamos a ver mucha resistencia bacteriana, entonces hay que tener bastante cuidado. A ver, dice, ¿en qué enfermedad? ¿Cuál sería el tratamiento del erisipela ocellitis? Ya, excelente. Entonces nos están preguntando cuál sería el tratamiento del erisipela ocellitis. Primero, vamos y ya les van a contar que el tratamiento en dermatología la vamos a dividir en dos. El régimen higiénico dietético, ¿no? Que son todas las recomendaciones que tenemos que dar a nuestro paciente, muy aparte del tratamiento farmacológico, sea tópico o sistémico, ¿no? Entonces vamos a comenzar por el régimen higiénico dietético. Un paciente con celulitis o con erisipela tiene, se le tiene que recomendar reposo, ¿no? Porque si el paciente sigue andando, sigue trabajando, sigue haciendo su vida normal, entonces lo que va a hacer es agravar estas lesiones, profundizar e incluso se pueden complicar con una sepsis, ¿no? Entonces, primero el paciente tiene que reposar. Si es característico, lo más característico es que afecte el miembro inferior, entonces con el miembro inferior elevado, ¿para qué? Para evitar que se siga edematizando, ¿no? Recordemos que las piernas es área de declive, ¿no? Entonces, cuando hay edema se hace más difícil el retorno venoso. Entonces, esta pierna, naturalmente, si nosotros la tenemos en declive, este, va a aumentar el edema y va a aumentar la molestia. Entonces, eso principalmente, ¿no? Este, Ninguna dieta en especial. En cuanto al régimen higiénico, sería bueno recomendar de repente un jabón suave para lavado, nada que irrite mucho, nada que reseque mucho, nada que provoque más o nada que provoque picazón en la zona, ¿no? Y luego podemos, definitivamente, disipar la celulitis, de primer, el tratamiento por excelencia es el tratamiento sistémico, ¿no? Podríamos echar mano e iniciar el tratamiento según las guías, ¿no? Las últimas guías con cefalosporinas de primera generación, ¿no? Y luego ya podríamos ampliar el espectro, ¿no? Por ejemplo, podríamos iniciar con una cefalexina, por ejemplo, para un paciente de 60 kilos, ¿no? Normalmente cefalexina de 500 cada 6 horas, vía oral, ¿no? Por lo menos unos 7 días podemos evaluar al paciente más o menos al cuarto, quinto día para ver si ya está mejorando, si hay alguna mejoría. Si es que no hubiera mejoría, entonces podemos ampliar el espectro, ¿no? Del antibiótico. De repente, amoxiclavulánico, últimamente ya hemos tenido infecciones muy resistentes a antibióticos y hemos tenido que llegar incluso a quinolonas, ¿no? Levofloxacino, a veces combinar, ¿no? Ciprofloxacino, clindamicina, ¿no? Pero la mayoría de veces ya a veces el paciente no entiende que el reposo es muy importante, entonces a veces preferimos incluso internarlos, ¿no? Internarnos unos 5 a 7 días, obligarlos a estar en descanso, en reposo, su tratamiento endovenoso y también van muy bien, ¿no?
En el caso de las erisipelas, también el tratamiento es igual, también necesita reposo. Como les dije, si se puede afectar la cara, entonces también es indicación de internamiento, ¿no? También si es que son pacientes complicados, pacientes que sabemos que van a ir mal, ¿no? Por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes con el tratamiento con inmunosupresores, ¿no? Con neoplasias, con tratamiento con corticoides, ¿no? Entonces estos pacientes ya sabemos que van a ir mal, mejor tratamos de internarlos, ¿no? Entonces más o menos eso es a grandes rasgos cómo sería el tratamiento de una erisipela y celulitis, comenzando siempre desde el régimen higiénico dietético, ¿no? Bueno, me olvidaba, si es que es un paciente obeso, también hay que recomendarle que baje de peso, porque si no, estos pacientes van a tender a la recurrencia y cada mes van a estar en su consultorio con el mismo problema y a veces aumentando la resistencia bacteriana y a veces son resistentes a todos los antibióticos, ¿no? Entonces hay que tratar de disminuir los factores que puedan predisponer, ¿no? Si se puede tratar la insuficiencia vascular, mandarlo al cirujano de tórax y cardiovascular. Si se trata la obesidad, también mandarlo con el endocrinólogo, mandarlo al nutricionista, ayudarlos por esa parte, ¿no? En controlar los factores etiológicos. Bueno, espero que con esto haya contestado la pregunta. Ahora dice, doctora, ¿en qué enfermedad se respeta el triángulo nasolabial? Uh-huh. Bueno, hay varias enfermedades que respetan el triángulo nasolabial. No sé en general a qué se refiere, pero de repente se refiere al triángulo de la muerte, ¿no? Que es este triángulo o la región centrofacial de la cara, que se dice que cuando hay infecciones en estas zonas, puede ser cualquier piodermia, ¿no? Hemos tenido pacientes los cuales han tenido puerta de entrada, por ejemplo, por un acné, ¿no? Han estado manipulándose la cara, ¿no? Con las manos contaminadas, ¿no? O haciéndose a veces procedimientos en centros que no son autorizados, que utilizan materiales contaminados, ¿no? En los cuales hemos visto raramente, ¿no? No se ve muy seguido, pero sí infecciones graves, ¿no? Infecciones graves que pueden afectar incluso el sistema nervioso central, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Cualquiera de estas infecciones puede afectar el triángulo nasolabial, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces damos por finalizada la clase de hoy. Ya, chicos, habían asistido en promedio unos 40 personas, ¿no? Uh-huh. Muy bien, chicos, cuídense. Mañana continúan con su programación habitual. Doctora, buenas tardes. Disculpe que la moleste. Un gran favor, ¿pudiera enviarme sus diapositivas al correo, al email, por favor?